Los cuatrillizos del millonario ahuyentaron a todas las niñeras, hasta que ella llegó e hizo lo imposible. Sebastián Ortiz se quedó paralizado en el umbral de su propio comedor. Sus 4 hijos reían de verdad, no esa risa forzada que hacían cuando intentaba comprar su felicidad con juguetes caros. Esta era genuina, cálida, viva. La mujer del delantal beige servía pasta con la naturalidad de quien había hecho esto 1000 veces. Tomás, su hijo mayor por 4 minutos, el que había puesto pegamento en la silla de la última niñera, le pasaba el queso rallado a Emilio sin que nadie se lo pidiera. «Cuidado, está caliente», dijo ella, y Felipe sopló su plato antes de probar. Andrés, el que había diseñado el sistema de globos de agua más sofisticado que Sebastián había visto jamás, limpiaba su boca con la servilleta sin que se lo recordaran. 3 semanas. Solo 3 malditas semanas, y esta mujer había logrado lo imposible. El dolor en su pecho era físico. Esto era lo que Adriana hubiera querido ver. Esto era lo que él había sido incapaz de darles durante 2 años. «Papá, ven a comer con nosotros», llamó Emilio, y Sebastián sintió que algo se rompía dentro de él, porque hacía 6 meses que ninguno de sus hijos lo invitaba a nada. «Necesito que entienda algo, señor Ortiz», había dicho ella 3 semanas atrás, sentada en su sala de estar con ese vestido sencillo que gritaba «No tengo dinero para impresionarlo». He leído sobre sus hijos en 3 agencias de empleo diferentes. Nadie quiere este trabajo. Sebastián había apreciado su honestidad brutal. Entonces, ¿por qué está aquí? Porque necesito el trabajo. Y porque creo que sus hijos no son monstruos, solo están enojados. Paulina, su asistente, había tosido incómoda. 17 niñeras en 2 años. La que más había durado aguantó 6 semanas antes de encontrar gusanos en su bolsa de diseñador. «Quiero conocerlos primero», dijo Luciana Moreno, y algo en su tono no era una petición. «Eso no es aconsejable», advirtió Paulina. «No estoy aquí para hacer lo aconsejable. Estoy aquí para hacer lo que funcione». Sebastián había asentido, fascinado a su pesar. Esta mujer de Oaxaca, con su acento suave y su barbilla levantada, no se parecía a ninguna de las candidatas europeas con referencias impecables que habían huido llorando. Los encontró en su sala de juegos, el cuarto que Adriana había diseñado con sus propias manos, el único espacio de la casa que Sebastián no había podido vaciar de sus recuerdos. Luciana caminó directo hacia la puerta. Los bloques de juguete estratégicamente colocados la hicieron tropezar. La cuerda casi invisible activó el sistema de poleas. 3 globos de agua la empaparon completamente. El silencio fue absoluto. Entonces, Luciana empezó a reír. No una risa cortés o nerviosa. Una carcajada genuina que hizo eco en las paredes. «Ok, eso fue brillante. ¿Quién diseñó el sistema de poleas? Eso es ingeniería seria». Andrés parpadeó, confundido. Ella se sentó en el piso mojado, su vestido arruinado, y los miró uno por uno. «Aquí está el trato. Ustedes van a intentar hacerme renunciar y yo me voy a quedar de todas formas. Pero no estoy aquí para reemplazar a nadie. Solo estoy aquí para asegurarme de que coman vegetales y no exploten nada accidentalmente». Felipe, el negociador, inclinó la cabeza. «¿Y si no queremos que te quedes?» «No tienen que quererlo. Solo tienen que tolerarlo. No tenemos que gustarnos. Solo tenemos que sobrevivir juntos». Sebastián observaba desde la puerta, invisible para ellos. Vio algo cambiar en las expresiones de sus hijos. Era sutil, pero estaba ahí. Tomás cruzó los brazos. La última niñera lloró. «Apuesto a que sí. Ese sistema de poleas es impresionante, pero yo crecí con 3 hermanos en Oaxaca. He sobrevivido cosas peores que globos de agua». «¿3 hermanos?», preguntó Emilio, el sensible. Algo oscureció el rostro de Luciana por un segundo. Un dolor viejo, profundo. 2 ahora, pero esa es una historia para otro día. Se levantó, escurriendo agua, y les ofreció una sonrisa torcida. «Entonces, ¿hay alguna regla que deba conocer? ¿Algo que haga que la convivencia sea menos dolorosa para todos?» Los niños se miraron entre sí, ese lenguaje silencioso que habían perfeccionado. Tomás, como siempre, habló por todos. «No hables de nuestra mamá». «Entendido. ¿Algo más? No intentes actuar como si nos conocieras». «Perfecto. Entonces, empezamos de cero». Sebastián entró antes de poder detenerse. «La contrato». Paulina lo miró como si hubiera perdido la razón.
Señor Ortiz, quizás deberíamos... La contrato, repitió, sin apartar la mirada de Luciana. El récord son 6 semanas. Nadie ha durado más. Luciana no sonrió. Solo asintió una vez, firme. No estoy aquí para romper récords, señor Ortiz. Estoy aquí para hacer mi trabajo. La primera semana fue una guerra de guerrillas. Sal en el azucarero. Luciana endulzó su café, hizo una mueca y lo bebió de todas formas. Interesante elección, fue todo lo que dijo. Su ropa en la lavadora salió reducida a talla infantil. Se presentó al desayuno con jeans que apenas le cerraban. Supongo que es hora de hacer ejercicio, comentó mientras servía avena. Pegamento en la manija de su puerta. Tardó 20 minutos en abrirla. Cuando finalmente lo logró, encontró a los 4 niños casualmente pasando por el pasillo. «Buenos días», saludó como si nada. «¿Alguien sabe algo sobre solventes químicos? Necesito limpiar esto». Pero fue cuando comenzó a cocinar que algo cambió. El olor a mole oaxaqueño llenó la casa. Especias que Sebastián no reconocía, combinaciones que hacían agua a la boca. Los niños bajaron como zombis, atraídos por el aroma. «¿Qué es eso?», preguntó Emilio, suspicaz pero interesado. «Comida de mi tierra. ¿Quieren ayudar? Necesito que alguien mida estos ingredientes». «Es como química, pero comestible». Andrés, que amaba la ciencia, se acercó sin darse cuenta. «¿Cuántos gramos?» «300 de harina. ¿Puedes pesarla?» Y así, sin fanfarria, sin forzar nada, Luciana los fue integrando. Cocinar era química. Hacer tortillas era geometría. Los frijoles necesitaban tiempo de remojo calculado. Educación disfrazada de supervivencia. Sebastián observaba desde su oficina, supuestamente trabajando en los planos de su nuevo hotel en Puebla. Pero sus ojos seguían a esa mujer que convertía el caos en estructura sin que sus hijos se dieran cuenta. Hasta hoy, hasta este momento, la pasta humeaba en los platos. Tomás contaba una historia sobre la escuela. Felipe hacía reír a Andrés. Emilio le mostraba a Luciana un dibujo que había hecho, una escena ordinaria, completamente normal, y era lo más extraordinario que Sebastián había visto en 2 años. «¿Papá, vienes?», insistió Emilio. Luciana levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Sebastián a través del comedor. Ella no sonrió. No hizo ningún gesto triunfal. Solo le hizo un pequeño movimiento con la cabeza, invitándolo a su propia mesa. Sebastián dio un paso adelante, sintiendo como si caminara sobre cristal. Esta mujer era peligrosa, porque en 3 semanas había logrado algo que él, con todo su dinero y su poder, no había conseguido en 2 años. Había devuelto la vida a su casa, y eso significaba que tendría que enfrentar algo que había estado evitando, que el problema nunca fueron las niñeras. El problema siempre fue él. Luciana colocó el frasco de vidrio en el centro de la mesa del desayuno. «Esto es un frasco de sentimientos. Cualquiera en esta casa puede escribir algo que lo haga sentir mal y meterlo aquí. No tienen que poner su nombre». Tomás la miró con sospecha. «¿Y luego qué?». «Luego, durante la cena, sacamos uno y hablamos de ello. Sin juzgar, sin enojarnos, solo hablar». Felipe, el negociador natural, entrecerró los ojos. «¿Tú también tienes que participar?» «Todos, incluyendo a su papá, si quiere». Sebastián, que había estado tomando café en silencio, casi se atragantó. «Tengo llamadas importantes esta tarde». «No es obligatorio», dijo Luciana sin mirarlo. «Pero está invitado». Los niños intercambiaron miradas, ese lenguaje silencioso que Luciana había comenzado a descifrar. Tomás asentía casi imperceptiblemente. Andrés calculaba probabilidades. Felipe evaluaba riesgos. Emilio simplemente esperaba a que los demás decidieran. Su madre los había enseñado a trabajar en equipo. Ahora usaban esa habilidad como arma. «¿Y si escribimos algo malo de ti?», desafió Tomás. «Entonces lo discutiremos, quizás tengas razón. Quizás yo necesite cambiar algo». Eso los desconcertó. Los adultos en su vida no admitían errores. La 4ª semana trajo cambios sutiles. Emilio empezó a buscarla cuando hacía sus dibujos. No pedía aprobación, solo trabajaba cerca de donde ella estaba. Luciana había aprendido a no hacer preguntas, solo comentaba colores, formas, técnicas. «Ese azul es intenso. ¿Mezclaste el cobalto con ultramar?». Emilio asentía.
sorprendido de que ella supiera. Andrés le llevaba problemas de matemáticas que ya había resuelto. Quería mostrarle sus métodos, buscar validación para su lógica. Luciana revisaba cada paso, hacía preguntas que lo hacían pensar más profundo. ¿Por qué elegiste factorizar aquí en lugar de simplificar primero? Es más rápido, menos pasos. Inteligente. ¿Siempre buscas la ruta más corta? Siempre. Felipe comenzó a negociar todo. Tiempo de pantalla por tareas extra, postre por comer vegetales. Luciana jugaba su juego, enseñándole sin que se diera cuenta que la negociación requería que ambas partes ganaran algo. Te doy 20 minutos extras si practicas piano 15 minutos, pero tienes que hacerlo sin que te lo recuerde. 25 minutos. 22, y esa es mi oferta final. Felipe sonreía. Le gustaba cuando ella peleaba de regreso, pero Tomás seguía siendo una fortaleza, el líder, el protector, el que había organizado cada trampa, cada plan para ahuyentar niñeras. No dejaba que Luciana se acercara de verdad. Una tarde, mientras preparaba chiles rellenos, Tomás entró a la cocina. ¿Por qué sigues aquí? Luciana no dejó de picar cebolla. Porque me pagan. La señora Patricia también recibía pago. Se fue en 4 días. Supongo que yo soy más necia. Tomás se subió al banquito junto a ella mirándola trabajar. ¿O estás fingiendo? Todas fingen al principio. Luciana puso el cuchillo abajo y se giró hacia él. Tienes razón, no puedo probarte que no estoy fingiendo. Vas a tener que decidir por ti mismo si confías en mí o no. No confío en ti. Ok, entonces no confíes. Pero sigo haciendo mi trabajo de todas formas. Tomás frunció el ceño. Ella no estaba peleando, no estaba tratando de convencerlo, eso lo confundía. ¿Por qué no te importa si te odiamos? No dije que no me importa, dije que sigo haciendo mi trabajo, son cosas diferentes. Él procesó eso en silencio. Mi mamá siempre olía a pintura y a café. El corazón de Luciana se apretó. Era la primera vez que Tomás mencionaba a su madre. Debe haber sido una mujer interesante. Era la mejor. Lo creo. Tomás saltó del banquito y salió antes de que Luciana pudiera decir más. Pero era un comienzo. El frasco de sentimientos se llenó lentamente. El primer papel decía, odio cuando Andrés toca mis cosas sin permiso. Durante la cena, Luciana lo leyó en voz alta. Andrés se puso rojo. Yo no... Sin acusar, interrumpió Luciana. Solo escuchamos. ¿Por qué crees que eso molesta a la persona? Felipe levantó la mano como en la escuela. Porque se siente como una invasión, como si tu espacio no importara. Exacto. ¿Y cómo podríamos resolver esto? Pidiendo permiso primero, murmuró Andrés. Fue haciendo un sistema, sugirió Emilio. Como, si algo está en tu cama, nadie puede tocarlo. Pero si está en el piso, está bien. Los niños discutieron reglas, establecieron fronteras, aprendieron a negociar sin adultos forzándolos. Sebastián observaba desde la cabecera de la mesa, fascinado. Había estado en negociaciones corporativas millonarias menos efectivas que esto. Otro papel. Extraño a alguien que ya no está. El silencio fue denso. Ese sentimiento es válido, dijo Luciana suavemente. ¿Alguien quiere hablar de por qué extrañar a alguien duele tanto? Porque no puedes hacer nada al respecto, dijo Tomás, mirando su plato. No puedes traerlos de vuelta, no puedes llamarlos. Solos se fueron. Es como tener un agujero adentro, agregó Emilio, y nada lo llena. Sebastián sintió que no podía respirar. Estos eran sus hijos hablando de Adriana, y él había estado tan ocupado huyendo de su propio dolor que nunca les había dado espacio para expresar el de ellos. El agujero no se llena, dijo Luciana, y su voz tenía una textura que Sebastián no había escuchado antes. Pero con el tiempo aprendes a vivir con él. Se vuelve parte de ti, y eso está bien. ¿Tú tienes un agujero?, preguntó Felipe. Sí, de alguien muy importante para mí. ¿Quién? Luciana sonrió tristemente. Alguien que me enseñó a ser valiente, y que me hubiera gustado poder proteger. Sebastián vio lágrimas brillar en sus ojos antes de que ella parpadeara y las escondiera. El desastre llegó una tarde de lluvia. Luciana había dejado su viejo álbum de fotos sobre la mesa de la cocina. Fotos físicas, impresas, de otra época. Era lo único que había salvado de su vida en Oaxaca antes de mudarse a Ciudad de México 4 meses atrás, cuando perdió su trabajo de maestra.
Tomás entró con esa energía inquieta que significaba problemas. Había decidido que Luciana estaba bajando sus defensas demasiado rápido, que sus hermanos estaban empezando a encariñarse. Eso era peligroso. Las personas que te importaban se iban, siempre. Necesitaba recordarles quién estaba a cargo. Vio el álbum, vio el vaso de jugo en su mano. Tomás lo tropezó directamente sobre las páginas abiertas. El jugo de Jamaica se extendió como sangre sobre fotografías de 20 años, rostros que comenzaron a disolverse, colores que se mancharon hasta volverse irreconocibles. Luciana entró justo a tiempo para verlo. Su rostro se vació de color. «Fue un accidente», dijo Tomás, pero su voz carecía de convicción. Ella no respondió. Solo tomó el álbum, el jugo goteando entre sus dedos, y salió de la cocina. Tomás sintió algo retorcerse en su estómago, algo que se parecía peligrosamente al remordimiento. Sebastián la encontró en el cuarto de lavado, llorando sobre el fregadero. Sostenía páginas empapadas, tratando inútilmente de secar fotos que ya estaban arruinadas. Un niño pequeño en cada imagen, los mismos ojos que ella, la misma sonrisa. «Señorita Moreno». Ella se secó las lágrimas rápidamente. «Lo siento, dame un minuto. ¿Puedo comprar un álbum nuevo? ¿O pagar por restauración profesional?» Luciana soltó una risa sin humor. «No puede restaurar esto. Estas eran las únicas copias. Mi familia no tenía dinero para duplicados. Cada foto era todo lo que me quedaba de él». Sebastián no necesitaba preguntar quién era él. Su hermano. Ella asintió, todavía mirando las imágenes destruidas. Emiliano. Murió hace 2 años en un accidente de moto. Tenía 23 años. El silencio se extendió entre ellos, pesado con pérdidas que se reflejaban. «Voy a despedir a Tomás de la casa», empezó Sebastián. «No. Señorita Moreno, esto es inaceptable. No puede...» «No», repitió ella, más firme. Él no sabía qué había en el álbum. No sabía qué significaba para mí. Está probando límites. Está asustado de que empiece a importarle y luego me vaya como todos los demás. Sebastián la miró como si estuviera loca. «¿Y usted lo está defendiendo?» «Estoy entendiendo. ¿Qué es diferente?» Ella finalmente lo miró. Sus ojos estaban rojos, pero su voz era firme. «Si quiero renunciar, renuncio. No porque su hijo destruyó algo valioso, sino porque decido que ya no puedo hacer esto. Pero esa es mi elección, no la suya. Usted es necia», ya me lo habían dicho. Sebastián sacudió la cabeza lentamente. Iba a decir extraordinaria. El aire cambió entre ellos. Luciana pareció sorprendida, vulnerable de una manera que no había estado antes. «Tengo que volver al trabajo», dijo en voz baja. «Los niños necesitan cenar. ¿Cómo puede...?» Sebastián buscó las palabras. «¿Cómo puede seguir cuidándolos después de esto?» Luciana juntó las páginas arruinadas con cuidado, como si todavía fueran preciosas. «Porque Emiliano me enseñó que amar a alguien significa elegir quedarte incluso cuando es difícil. Especialmente cuando es difícil». Salió del cuarto de lavado dejando a Sebastián con sus pensamientos y una creciente comprensión de que esta mujer no era como ninguna otra que hubiera conocido. Esa noche, después de la cena tensa, Luciana sacó tijeras y papel de colores. «Vamos a hacer papel picado», anunció. Los niños, todavía procesando el incidente del álbum, la miraron con confusión. «¿Qué es eso?», preguntó Felipe. «Papel cortado con diseños, para decorar. En Oaxaca los usamos para celebraciones, para el Día de Muertos, para recordar a las personas que amamos». Tomás no levantó la vista. «¿Por qué querríamos hacer eso?». Luciana dobló su papel cuidadosamente. «Porque aprendí algo cuando perdí a mi hermano. Las fotos se pueden arruinar, los objetos se pueden romper, pero los recuerdos viven aquí». Se tocó la cabeza, y aquí se tocó el corazón. «Nadie puede destruir eso, ni siquiera el jugo de Jamaica». Tomás levantó la vista bruscamente. Ella le sonrió, triste pero genuina. «No estoy enojada contigo. Estoy triste por las fotos, pero no estoy enojada contigo». El niño de 8 años pareció romperse un poco. «Yo no sabía...». «Lo sé, y está bien. Los errores pasan. Lo importante es qué hacemos después». Comenzó a cortar creando patrones intrincados. Los niños la observaron hipnotizados.
Mi hermano me enseñó a hacer estos cuando yo tenía tu edad, continuó. Decía que cada corte era como una historia, cada diseño era un recuerdo. Emilio alcanzó papel y tijeras. ¿Puedo intentar? Claro, te muestro cómo doblar primero. Uno por uno, los niños se unieron. Incluso Tomás eventualmente tomó papel. Sebastián observaba desde la entrada de la sala, esta escena imposible desarrollándose en su propia casa. Esta mujer convirtiendo tragedia en lección, dolor en arte, destrucción en creación. Y comprendió que el problema nunca habían sido sus hijos. El problema fue que cuando Adriana murió, él guardó todo lo que le recordaba a ella. Sus pinturas, sus fotos, sus pertenencias. Como si esconder el dolor lo hiciera desaparecer. Pero el dolor no desaparecía. Solo crecía en la oscuridad, envenenando a todos. Luciana estaba haciendo lo opuesto. Tomaba el dolor y lo ponía bajo la luz. Lo nombraba, lo honraba. Y de alguna manera eso le quitaba el poder. «¿Papá, quieres hacer uno?», preguntó Emilio. Sebastián se quedó helado. Luciana levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de él, y en ellos vio un desafío silencioso. «Atrévete, siente algo, vive». Sebastián entró a la sala y se sentó. «No sé cómo». «Yo te enseño», dijo Emilio, y Sebastián sintió que algo largo tiempo congelado comenzaba finalmente a descongelarse. Emilio esperó hasta que sus hermanos estuvieran en el jardín con Sebastián antes de tocar la puerta de la habitación de Luciana. Ella estaba doblando ropa, organizando la vida diaria que mantenía esa casa funcionando. «¿Necesitas algo?». El niño cargaba una caja de zapatos desgastada. Sus manos temblaban ligeramente. «Quiero mostrarte algo, pero tienes que prometer que no se lo dirás a papá». Luciana dejó la camisa que sostenía. «Emilio, no puedo prometer eso si es algo que pudiera lastimarte». «No me lastima. Es mío». Se sentó en el piso y abrió la caja con reverencia. El aire salió de los pulmones de Luciana. Adentro había bocetos a lápiz de paisajes y rostros. Una bufanda de seda con olor desvanecido a perfume. Fotografías de una mujer hermosa con los mismos ojos que Emilio. Pintando, riendo, abrazando a 4 bebés diminutos. «Papá guardó todo de mamá», susurró Emilio. Dijo que era demasiado triste mirar. Puso sus pinturas en el ático, sus libros en cajas, su ropa desapareció. Tocó una foto con dedos cuidadosos. «Pero yo no quiero olvidar su cara. Entonces tomé estas cosas antes de que las escondiera. Las guardo aquí, en mi closet, detrás de los juguetes que ya no uso». Luciana sintió que su corazón se partía. «¿Hace cuánto?». 2 años. Desde que ella se fue. 2 años este niño había guardado un secreto. 2 años había protegido estos recuerdos porque su padre no podía soportar mirarlos. «Te metes en problemas por tenerlos». Emilio negó con la cabeza. «Papá nunca entra a mi closet, nunca entra a ninguno de nuestros cuartos realmente. Solo vive en su oficina». La verdad de esas palabras era devastadora. «Emilio, ¿puedo preguntarte algo?». «Sí». «¿Por qué me lo muestras a mí?». El niño la miró con esos ojos demasiado viejos para su edad. «Porque tú hablas de tu hermano. No finges que no existió y pensé que tal vez entenderías». Luciana lo abrazó antes de poder detenerse. Emilio se aferró a ella pequeño y roto. «Extraño que alguien hable de ella», sollozó contra su hombro. «Extraño escuchar su nombre. Es como si papá la hubiera borrado de la casa, y nosotros tenemos que pretender que nunca estuvo aquí». Luciana esperó hasta que los niños estuvieran en la cama. Sebastián trabajaba en su estudio, como siempre. Planos arquitectónicos cubrían su escritorio, proyecciones financieras para el nuevo hotel en Puebla. Cualquier cosa para no pensar. Ella tocó la puerta. No esperó respuesta antes de entrar. «Necesitamos hablar». Sebastián levantó la vista, sorprendido por su tono. «Si esto es sobre el presupuesto del mercado». Su hijo tiene una caja escondida en su closet. El silencio se volvió denso. «¿Qué tipo de caja?». «Una llena de cosas de su mamá. Fotos, dibujos, una bufanda. Cosas que él rescató antes de que usted las guardara todas». Sebastián se puso de pie lentamente. «Eso no es asunto suyo». «Sí lo es, porque su hijo de 8 años está guardando un santuario secreto porque tiene miedo de que su padre borre a su madre de la existencia». «Señorita Moreno, no tiene derecho». «Tiene razón», lo interrumpió ella.
No tengo derecho, soy solo la niñera, pero alguien tiene que decirle la verdad. Sebastián caminó alrededor del escritorio. Su postura era amenazante. ¿Y cuál es esa verdad? Que sus hijos no están bien, que están ahogándose. Y usted también. Mis hijos están perfectamente... ¿Perfectamente qué? Luciana no retrocedió. Traumatizados, asustados de mencionar a su propia madre porque eso hace que su padre desaparezca más en su oficina. ¿Suficiente? No, no es suficiente, porque llevo 8 semanas aquí y he visto cómo sus hijos caminan de puntillas alrededor de su dolor. Cómo han aprendido que las personas que aman se van o desaparecen emocionalmente. Sebastián apretó la mandíbula. No sabe de lo que habla. Sé exactamente de lo que hablo. Perdí a mi hermano, recuerda. Sé cómo el dolor puede volverse un monstruo que devora todo, pero la diferencia es que yo elegí seguir viviendo. Usted eligió convertirse en un fantasma. Lárguese de mi oficina. Emilio tiene 8 años, continuó Luciana, ignorándolo, y está guardando secretos porque tiene miedo de que si menciona a su madre, usted la borre completamente. ¿Entiende lo que eso le está haciendo? Dije que se largara. Los está lastimando al esconder todo, al no hablar de ella, al actuar como si el dolor desapareciera si no lo miran. Los está lastimando más que la muerte de ella. Sebastián la agarró del brazo, no fuerte pero firme. Usted es la empleada. No es terapeuta, no es familia. Es la niñera. Luciana lo miró directamente a los ojos. Y usted es un cobarde. Él la soltó como si quemara. Salga. Con gusto. Luciana caminó hacia la puerta, luego se detuvo. Para su información, no voy a decirle a Emilio que me contó sobre la caja. Ese es su secreto para compartir cuando esté listo. Pero si usted fuera la mitad del padre que sus hijos necesitan, no tendría que guardar secretos. La puerta se cerró detrás de ella. Sebastián se quedó solo con sus planos inútiles y la verdad que había estado evitando durante 2 años. No pudo dormir. Las palabras de Luciana resonaban en su cabeza. Cobarde. Fantasma. Los está lastimando. A las 2 de la mañana se encontró caminando por los pasillos de su propia casa como un intruso. Sus pies lo llevaron a la sala de juegos, el cuarto que Adriana había diseñado cuando estaban esperando a los cuatrillizos. Ella había pintado las paredes de ese azul suave. Había elegido cada mueble. Había puesto estrellas que brillaban en la oscuridad en el techo. Sebastián había guardado su ropa, sus pinceles, sus lienzos sin terminar, su perfume, sus libros de poesía. Pero este cuarto lo dejó exactamente igual, como un museo, como una tumba. Una de las últimas pinturas de Adriana colgaba en la pared. Un paisaje de Oaxaca que nunca habían visitado juntos. Ella había muerto antes de que pudieran hacer ese viaje. Sebastián tocó el marco con dedos temblorosos. No sé cómo hacer esto, susurró al cuarto vacío. No sé cómo dejar que te vayas. No tiene que dejarla ir. Se giró bruscamente. Luciana estaba en la puerta, vestida con pants y una camiseta vieja. Sin maquillaje, sin defensa. Pensé que habíamos terminado de hablar. Yo también, pero escuché sus pasos y pensé que tal vez necesitaba compañía. Él debería decirle que se fuera. Debería mantener los límites que ella había cruzado tan flagrantemente. En cambio, se sentó en el piso. Luciana entró y se sentó frente a él, manteniendo distancia respetuosa. Mi esposa amaba este cuarto, dijo finalmente. Lo diseñó. Pasó meses eligiendo cada detalle. Decía que quería que nuestros hijos crecieran rodeados de color y luz. Era artista. Era todo. Pintora, soñadora, la persona más viva que he conocido. Y cuando murió, su voz se quebró. Cuando murió sentí que si cambiaba algo, la perdería por completo. Como si al guardar sus cosas, al mantener todo exactamente igual, pudiera mantenerla aquí de alguna manera. Luciana esperó. No lo consoló. No lo interrumpió. Solo esperó. Pero Emilio tiene razón, ¿verdad? Continuó Sebastián. La convertí en un fantasma. Algo que persigue esta casa pero no puede ser tocado, hablado, recordado realmente. Hay una diferencia entre honrar a alguien y congelar el tiempo. ¿Cuál es? Luciana miró la pintura en la pared. Honrar es mantener vivas sus historias, hablar de cómo olía su café, reír recordando esa vez que quemó la cena, llorar cuando extrañas su voz.
Dejar que sus hijos sepan quién era ella, no solo que existió. Hizo una pausa. Congelar el tiempo es guardar todo en cajas, es actuar como si el dolor desapareciera si no lo miras. Es hacer que tus hijos caminen en silencio alrededor de un nombre que no pueden decir. Sebastián cerró los ojos. No sé cómo hacerlo primero. Empiece por algo pequeño, cuénteles una historia sobre ella. Una sola. Mañana en la cena. ¿Y si no puedo? ¿Y si empiezo a hablar y me rompo? Entonces se rompe, dijo Luciana suavemente. Y sus hijos verán que está bien romperse, que estar triste no es algo que hay que esconder, que pueden extrañar a su mamá y usted no desaparecerá. El silencio se extendió entre ellos, pero no era incómodo. Era el silencio de dos personas que habían visto el fondo de su dolor y sobrevivido. ¿Cómo lo hace?, preguntó Sebastián. ¿Cómo sigue adelante después de perder a su hermano? No seguí adelante, seguí viviendo. ¿Qué es diferente? Lo miró directamente. Seguir adelante implica dejar atrás. Seguir viviendo significa llevar a las personas que perdimos con nosotros. Sus lecciones, su amor, sus memorias, se vuelven parte de quienes somos. ¿Y el dolor? El dolor también viene. Algunos días es pequeño, algunos días te aplasta. Pero aprendes que puedes sentir dolor y alegría al mismo tiempo. Que recordar a alguien puede doler y ser hermoso simultáneamente. Sebastián la estudió en la semioscuridad. Fue increíblemente grosera hoy en mi oficina. Lo sé, lo siento. No, no lo siente. Luciana sonrió apenas. Tiene razón. No lo siento. Sus hijos necesitaban que alguien dijera la verdad, aunque eso significara cruzar líneas. Podría despedirla. Podría. ¿Va a hacerlo? Sebastián se levantó, ofreciéndole su mano para ayudarla a pararse. No, porque desafortunadamente tiene razón. Sus manos se tocaron. Ese contacto duró un segundo más de lo necesario. Gracias, dijo él en voz baja, por no dejarme esconderme. De nada. Ahora vaya a dormir. Mañana tiene que contar una historia sobre su esposa. Luciana caminó hacia la puerta, luego se detuvo. ¿Señor Ortiz? Sí. Emilio heredó sus ojos, los mismos que ella tenía en las fotos. Cada vez que lo mira, ella sigue aquí. Salió antes de que él pudiera responder, dejándolo con lágrimas en las mejillas y el primer atisbo de esperanza que había sentido en 2 años. La cena del día siguiente fue tensa al principio. Los niños esperaban la normalidad, la distancia, el silencio educado que había definido las comidas familiares durante 2 años. Sebastián se sirvió agua con manos que temblaban ligeramente. Quiero contarles algo sobre su mamá. 4 pares de ojos idénticos se clavaron en él. Luciana, sirviendo ensalada, se quedó quieta. La primera vez que la conocí estaba pintando en el parque de Chapultepec. Tenía pintura azul en la nariz y ni siquiera lo sabía. Tomás dejó de comer. Se enojó cuando le dije que tenía pintura en la cara. Dijo que yo era un desconocido grosero que interrumpía su arte. Felipe soltó una risita nerviosa. Tuve que comprarle un café para que me perdonara. Y luego otro. Y luego cenas durante 3 meses antes de que aceptara ser mi novia. La voz de Sebastián se suavizó. Era la persona más terca que he conocido, excepto tal vez por su hijo Tomás. Tomás parpadeó rápidamente peleando contra lágrimas. Era terrible cocinando. Absolutamente terrible. Una vez quemó sopa. No sé cómo es posible quemar sopa, pero ella lo logró. Emilio sonrió a través de las lágrimas. Pero amaba con todo su ser. Los amaba a ustedes 4 más que a nada en el mundo. Solía despertarse en las noches solo para verlos dormir. Decía que no podía creer que tuviera tanta suerte. Andrés se limpió los ojos con la servilleta. Tienen su sonrisa, ¿saben? Los 4. Y su amor por el arte, Emilio. Su cerebro brillante, Andrés. Su habilidad para negociar, Felipe. Su valentía, Tomás. Sebastián miró a cada uno de sus hijos. Lo siento. Y siento haber hecho que sintieran que no podían hablar de ella. Que no podían extrañarla en voz alta. Ella merece ser recordada. Merece que hablemos de ella. Las cosas buenas y las malas. ¿Podemos ver fotos de ella?, preguntó Emilio en voz pequeña. Sebastián tragó saliva. Sí, podemos sacar las cajas del ático. Podemos recordar juntos. Luciana se sentó finalmente, y cuando sus ojos se encontraron con los de Sebastián a través de la mesa, él vio orgullo ahí.
Y algo más que lo hizo sentir vulnerable de una manera completamente diferente. «¿Papá?» Felipe levantó la mano. «¿Está bien llorar cuando hablamos de ella?» «Sí, mijo, está más que bien. Incluso tú, especialmente yo». Y cuando Sebastián compartió otra historia, y luego otra, su voz rompiéndose y sanando con cada palabra, Luciana vio algo que había estado muriendo lentamente volver a la vida. Una familia aprendiendo a vivir de nuevo. Las mañanas en la casa Ortiz ya no eran campos de batalla. Luciana bajaba a las 6:30 para encontrar a Andrés, ya despierto, leyendo en la mesa de la cocina. Le preparaba chocolate caliente sin que él lo pidiera. Él le agradecía sin levantar la vista de su libro de física. Pequeños rituales. Silencios cómodos. Emilio aparecía con un dibujo nuevo cada 2 días. Los pegaban en el refrigerador hasta que ya no cabían más. Entonces Luciana los rotaba cuidadosamente, guardando los viejos en una carpeta que Emilio escondía en su cuarto junto a la caja de recuerdos de su madre. Felipe negociaba el desayuno como si fuera un tratado internacional. 3 hot cakes y como fruta. 2 hot cakes con fruta encima, oferta final. Pero 2,5. Y esa es mi última concesión. Felipe aceptaba con una sonrisa. El juego era más importante que ganar. Tomás todavía guardaba distancia, pero ahora era una distancia suave. No hostil, solo cuidadosa, como alguien aprendiendo a confiar de nuevo. Y Sebastián. Sebastián bajaba para el desayuno. Todos los días. Ya no se escondía en su oficina hasta que Luciana arrastraba a los niños a la escuela. Se sentaba, preguntaba sobre la tarea, escuchaba las historias, participaba. «Papá, ¿puedes ayudarme con matemáticas hoy?», preguntó Andrés una mañana. Sebastián casi dejó caer su café. «¿Yo? ¿No prefieres que Luciana...? Quiero que tú me ayudes». Algo se iluminó en el rostro de Sebastián. Luciana fingió no notar las lágrimas que él parpadeó rápidamente. «Por supuesto, después de que regresen de la escuela». Andrés asintió y volvió a su libro, como si no hubiera acabado de darle a su padre el mejor regalo del mundo. Sebastián comenzó a notar cosas. Cómo Luciana se trenzaba el cabello cuando estaba concentrada. Siempre 3 trenzas, nunca 2. Las envolvía alrededor de su cabeza cuando cocinaba, creando una corona desordenada que dejaba escapar mechones rebeldes. Cómo tarareaba sin darse cuenta. Canciones que él no reconocía. Melodías de Oaxaca que llenaban la casa con algo que no era exactamente felicidad, pero era cercano. Era vida. Cómo tocaba a sus hijos. Un roce en el hombro cuando pasaba. Dedos que arreglaban cabello despeinado. Abrazos rápidos que los niños empezaban a buscar en lugar de evitar. Sebastián se descubrió buscando razones para estar en la misma habitación que ella. «Necesito café», decía, aunque acababa de tomar una taza en su oficina. «Los planos del hotel requieren mejor luz», mentía, trayendo su laptop a la mesa de la cocina donde ella preparaba la cena. Luciana nunca comentaba. Solo le sonreía, sabiendo. Una tarde Sebastián encontró fotos de Adriana en el comedor, no escondidas, no guardadas en cajas, simplemente ahí, en marcos sobre la repisa. Adriana pintando, Adriana embarazada y radiante, Adriana sosteniendo a 4 bebés diminutos, con expresión de asombro cómico. «Emilio las sacó del ático», dijo Luciana apareciendo a su lado. «Espero que esté bien. Pensamos que la casa se sentía vacía sin ella». Sebastián tocó un marco. Adriana sonriéndole a la cámara, pintura en las mejillas. «Está más que bien. Es perfecto». Los niños cuentan historias sobre ella ahora. Durante la cena, Felipe recordó cómo ella hacía voces diferentes para cada personaje cuando leía cuentos. Era terrible con las voces. Rió Sebastián, sorprendido por el sonido de su propia risa. Todos los personajes sonaban exactamente igual. Eso es lo que dijo Felipe, que era horrible pero la amaban de todas formas. Sus hombros se tocaron brevemente. Ninguno se movió. «Gracias», dijo Sebastián en voz baja. Por todo esto. No me agradezca. Sus hijos hicieron el trabajo duro. Y usted también». Él la miró. Realmente la miró. El cansancio alrededor de sus ojos que ella escondía con sonrisas. La fuerza en la línea de su mandíbula. La suavidad de su boca que contradecía su firmeza.
Era hermosa de una manera que no había notado antes, o quizás lo había notado y no se había permitido reconocerlo. Luciana. ¿Sí? El momento se extendió, cargado de algo sin nombre. Nada, solo gracias. Ella asintió y se alejó, pero Sebastián la vio tocarse el lugar donde sus hombros habían estado en contacto. Como si también lo hubiera sentido. El diluvio llegó un sábado por la tarde. Los niños estaban inquietos, atrapados dentro por la lluvia torrencial que convertía las calles de Polanco en ríos. «Me aburro», se quejó Felipe por 10ª vez. «Yo también», corearon sus hermanos. Luciana miró por la ventana hacia el jardín inundado, luego sonrió con esa expresión que Sebastián había aprendido a reconocer. Significaba que estaba a punto de hacer algo completamente inesperado. «Vamos a acampar. Está lloviendo», señaló Andrés, siempre el lógico. «Por eso vamos a acampar adentro, en la sala. Necesito sábanas, almohadas y toda su imaginación». Los niños se miraron entre ellos con ese lenguaje silencioso. Tomás asintió primero. «Ok, pero tiene que ser una buena carpa. La mejor carpa que jamás han visto». Sebastián observaba desde su oficina mientras transformaban la sala. Sillas se volvieron postes, sábanas se convirtieron en techo, almohadas crearon paredes suaves. Luciana orquestaba el caos con manos expertas, dejando que los niños tomaran decisiones pero guiando sutilmente. «Señor Ortiz», lo llamó, «necesitamos a alguien alto para el poste central. Él debería estar revisando contratos. Tenía llamadas con inversionistas de Monterrey, presupuestos que aprobar. Ya voy». La carpa era ridículamente elaborada. Tenía 3 habitaciones diferentes, pasadizos secretos, incluso una bandera que Felipe había diseñado. «Esto es ingeniería impresionante», admitió Sebastián gateando dentro. «Andrés hizo los cálculos de carga», explicó Luciana. «Resulta que las sillas del comedor pueden soportar exactamente 32 kilos antes de colapsar. ¿Probamos eso?» Científicamente, con mucho cuidado. Sebastián se encontró riendo. Realmente riendo. Cuando fue la última vez que había reído así, sin reservas, sin culpa? Comieron sándwiches dentro de la carpa. Luciana inventó una historia sobre exploradores perdidos en la selva. Cada niño agregaba un elemento, construyendo la narrativa juntos. Y entonces el jaguar resultó ser amigable, concluyó Emilio. «Obvio», dijo Felipe. «Todos los animales son amigables si les hablas correctamente». «Eso no es científicamente preciso», objetó Andrés. «Es una historia, no una tesis doctoral. Los niños discutían, pero era juego, no guerra». Sebastián los observaba, maravillado por estas personas pequeñas que había ayudado a crear pero apenas conocía. Luciana estaba recostada contra las almohadas, iluminada por la lámpara que habían colgado del techo, su cabello suelto por una vez, cayendo sobre sus hombros, sonriendo con esa sonrisa que hacía que sus ojos brillaran. Y Sebastián sintió algo moverse en su pecho, algo que había estado muerto durante 2 años. Deseo, conexión, posibilidad. «No», se dijo firmemente. «Es la niñera, es empleada. Esto es inapropiado». Pero su corazón no escuchaba razones. Los niños eventualmente se quedaron dormidos en la carpa improvisada. Sebastián y Luciana los cubrieron con cobijas, convirtiéndola en una fiesta de pijamas interior. «Dejaré que duerman aquí esta noche», susurró Luciana. «Es demasiado perfecto para deshacerlo». Caminaron juntos hacia la cocina. La lluvia todavía golpeaba las ventanas. La casa estaba oscura, excepto por las luces que habían dejado encendidas en la carpa. Luciana puso agua para té. Sebastián se sentó en la barra, observándola moverse por su cocina con la familiaridad de alguien que pertenecía ahí. «Pero no pertenece», le recordó una voz cruel en su cabeza. «Es temporal. Las niñeras siempre son temporales». «Puede sentir cómo los engranajes giran en su cabeza desde aquí», comentó Luciana, sirviéndole té de manzanilla. «¿Tan obvio soy?» «Como un libro abierto». Sebastián envolvió sus manos alrededor de la taza caliente. «¿Cómo lo hace?» «¿Hacer qué?» «Todo esto. Los mantiene entretenidos, los hace reír, convierte la lluvia en aventura. Y yo apenas puedo recordar tener una conversación real con ellos antes de que usted llegara». Luciana se sentó frente a él. «Porque usted estaba sobreviviendo.
Es difícil conectar cuando apenas puedes respirar. Y ahora estoy... ¿qué? ¿Viviendo? Algo así. Está aprendiendo de nuevo. Sus ojos se encontraron sobre las tazas de té. El aire entre ellos cambió. Se espesó. Luciana, yo... La puerta del patio se abrió. Paulina entró sacudiéndose la lluvia, cargando documentos que Sebastián había pedido. Disculpe la interrupción. Las proyecciones que solicitó. El momento se rompió. Sebastián tomó los papeles agradecido y decepcionado simultáneamente. Paulina miró entre ellos con expresión indescifrable. Los niños se durmieron temprano, comentó. Están en la sala, acampando, explicó Luciana. ¡Qué creativo! Había algo en el tono de Paulina. Algo que hizo que Luciana se enderezara ligeramente. Dejaré que revisen los documentos, dijo llevando su taza al fregadero. Buenas noches. Después de que se fue, Paulina puso los papeles en la barra. Es buena con los niños. Excepcional, acordó Sebastián. Y usted la observa de manera diferente ahora. Él se tensó. No sé de qué habla. Señor Ortiz, he trabajado para usted durante 8 años. Sé exactamente cuándo algo cambia. Paulina organizó los documentos, su rostro cuidadosamente neutral. Solo tenga cuidado. Su mundo tiene reglas, expectativas. ¿Y ella? ¿Ella qué? Ella no viene del mismo lugar. Eso complica las cosas. Sebastián quería argumentar, decir que no importaba, que los sentimientos no respetaban clases sociales o estructuras de empleo, pero sabía que Paulina tenía razón. Luciana no pudo dormir. Las palabras de Paulina resonaban en su cabeza, aunque no las había escuchado directamente. Había visto la mirada de la asistente, la advertencia silenciosa. Conoce tu lugar. Se levantó y caminó hacia la cocina por agua. Encontró a Sebastián todavía ahí, documentos esparcidos, mirando por la ventana hacia la lluvia. No puede dormir tampoco, observó. Él se sobresaltó, pensando en el hotel de Puebla. Los números no cuadran. Mentira. Ambos lo sabían. Luciana se sirvió agua y se apoyó contra el mostrador, manteniendo distancia segura. ¿Puedo preguntarle algo personal? Depende de qué tan personal. ¿Alguna vez se arrepiente de las elecciones que lo trajeron aquí? ¿A este lugar, esta vida? Sebastián la miró directamente. Todos los días, y nunca. Depende del momento. Eso es honesto. Usted trae la honestidad en mí. Es molesto. Luciana sonrió a pesar de sí misma. Lo siento. No, no lo siente. Tiene razón. No lo siento. El silencio entre ellos no era incómodo. Era denso con cosas sin decir, con posibilidades imposibles. Luciana. No, interrumpió ella suavemente. Lo que sea que vaya a decir, no lo diga, porque ambos sabemos que esto, lo que sea esto, no puede ir a ninguna parte. ¿Por qué no? Porque yo vivo en un apartamento compartido en Iztapalapa. Porque antes de este trabajo estaba haciendo tutorías por 300 pesos la hora. Porque su asistente acaba de recordarme sin palabras que hay reglas en su mundo que yo no escribí. Sebastián se levantó, caminando hacia ella. ¿Y si no me importan esas reglas? Entonces es más valiente que yo, porque a mí sí me importan, no porque crea que soy menos, sino porque sé que el mundo nos ve diferente. Él estaba lo suficientemente cerca ahora para que ella oliera su colonia, para ver las líneas alrededor de sus ojos, para querer cerrar la distancia entre ellos y saber que no podía. Esto no es justo, dijo Sebastián, su voz ronca. No, no lo es, pero está pasando de todas formas. Sí, está pasando de todas formas. Luciana dio un paso atrás poniendo la barra entre ellos. Buenas noches, señor Ortiz. Sebastián, solo... llámame Sebastián. Buenas noches, Sebastián. Salió antes de que su resolución se rompiera, antes de que hiciera algo estúpido como admitir que había estado enamorándose de él durante semanas, que cada sonrisa que le daba a sus hijos hacía que su corazón doliera, que la manera en que estaba aprendiendo a vivir de nuevo era lo más hermoso que había visto. En su cuarto se sentó en la cama y se permitió exactamente 5 minutos de fantasía, de un mundo donde no era la niñera, donde era simplemente Luciana y él era simplemente Sebastián, donde el dinero y las clases sociales y las reglas no escritas no existían. Entonces guardó esa fantasía, se acostó y durmió, porque mañana tendría que verlo de nuevo,
Tendría que fingir que su corazón no saltaba cuando él entraba a la habitación. Tendría que recordar por qué esto era imposible, aunque cada fibra de su ser quisiera hacer lo imposible. Victoria Solís llegó sin previo aviso un martes por la tarde. Luciana abrió la puerta para encontrar a una mujer impecable. Traje sastre color crema, cabello negro perfectamente liso, ojos que eran dolorosamente familiares, los mismos ojos de Emilio, los mismos ojos que Luciana había visto en las fotografías de Adriana. «¿Sebastián está?», preguntó sin presentarse, asumiendo que Luciana sabría quién era. «Está en su oficina. ¿Quién la anuncia?». Victoria la miró como si acabara de notar su existencia. «Victoria Solís. Soy la hermana de Adriana. ¿Y tú debes ser la niñera nueva?». El tono convertía niñera en algo vagamente vergonzoso. «Luciana Moreno. Pase, por favor». Victoria entró estudiando cada centímetro de la casa. Su mirada se detuvo en las fotografías de Adriana recién colocadas en las repisas. Algo oscureció su expresión. «Veo que Sebastián finalmente sacó las fotos. Los niños las sacaron. Querían recordarla». «¿Los niños? ¿O tú les diste esa idea?». Luciana mantuvo su voz calmada. «Ellos tomaron la decisión. Yo solo no me opuse». Victoria tocó un marco, sus dedos temblando casi imperceptiblemente. «Mi hermana hubiera querido que sus hijos tuvieran estructura, educación apropiada, no experimentos emocionales». Antes de que Luciana pudiera responder, 4 niños bajaron corriendo las escaleras. «¡Tía Victoria!», gritó Felipe. Luego se detuvo abruptamente. Los 4 niños se congelaron en el último escalón, la alegría inicial reemplazada por algo más cauteloso. Victoria abrió sus brazos. «Vengan a saludar a su tía». Los niños se acercaron obedientemente. Los abrazos fueron breves, rígidos. Luciana notó cómo Tomás protegía sutilmente a sus hermanos, posicionándose enfrente. «Están más grandes», observó Victoria. «Y Emilio, ¿por qué tienes pintura en las manos?». «Estaba dibujando». Adriana también era artista, aunque ella tenía entrenamiento formal, claro. La comparación flotó en el aire, dulce como veneno. Sebastián apareció sorprendido. «Victoria, no sabía que venías». «Es mi familia, Sebastián. No necesito invitación». Se besaron en las mejillas con la calidez de 2 extraños educados. «Los niños se ven diferentes». «Están felices», dijo Sebastián simplemente. «Están sin estructura. He investigado a tu nueva empleada, sin educación formal en puericultura, sin referencias de familias apropiadas. Solo una maestra de primaria desempleada de Oaxaca». Luciana sintió la bofetada de esas palabras, aunque Victoria ni siquiera la estaba mirando. «Victoria, no es...». Adriana hubiera querido que fueran a La Salle, que tuvieran instructores privados, clases de piano, francés, esgrima. «Mira este lugar. Hay papel picado en las ventanas como si fuera mercado, no una casa en Polanco». «Ese papel picado lo hicimos juntos», interrumpió Emilio en voz baja. «Luciana nos enseñó. Mamá hacía cosas así también». Victoria se tensó visiblemente. «Tu madre tenía un título en Bellas Artes, cariño. Eso es diferente». «Luciana», interrumpió Sebastián firmemente, «¿puedes llevar a los niños a su cuarto?». «Victoria y yo necesitamos hablar». Luciana reunió a los niños, sintiendo sus miradas confusas. En el pasillo, Tomás la jaló de la manga. «No nos gusta la tía Victoria. Siempre nos hace sentir mal. Solo está triste. Como ustedes estaban tristes. A veces la tristeza sale como enojo». Pero mientras los niños jugaban en su cuarto, Luciana no pudo evitar escuchar fragmentos de la conversación abajo. «No puede simplemente reemplazar a Adriana con cualquiera. Esos niños necesitan estabilidad, no proyectos de caridad. ¿Qué sabes realmente de ella?». Victoria se quedó toda la semana. Criticaba cada comida. «¿Qué es esto? ¿Tlayudas?». «Sebastián, los niños necesitan nutrición balanceada, no experimentos étnicos». Cuestionaba cada actividad. «¿Por qué están haciendo volcanes de bicarbonato cuando deberían estar practicando álgebra avanzada?». Revisaba la tarea como inspectora. «Esta letra es descuidada, Andrés. En mi época nos habrían castigado por trabajo tan flojo». Los niños se marchitaban bajo su escrutinio. Emilio dejó de dibujar en las áreas comunes. Felipe dejó de negociar.
Andrés se escondía en su cuarto con sus libros. Solo Tomás la enfrentaba, su valentía protectora emergiendo. Mamá nunca nos obligaba a hacer las cosas a tu manera. Tu madre estaba enferma. Al final, no podía tomar las mejores decisiones. Luciana vio las lágrimas brotar en los ojos de Tomás antes de que saliera corriendo. Eso fue cruel, dijo antes de poder detenerse. Victoria finalmente le dio su atención completa. ¿Disculpa? Eso fue cruel. No tenía derecho a decir eso frente a él. No tienes derecho a decirme cómo hablar de mi hermana. Tiene razón. No lo tengo. Pero sí tengo el deber de proteger a esos niños del daño emocional. Incluso si ese daño viene de familia. Victoria se levantó, acercándose hasta que invadió el espacio personal de Luciana. Eres la empleada. Sabes eso, ¿verdad? No eres familia. No eres importante. Eres reemplazable. Entiendo perfectamente mi posición. ¿Así? Porque he visto cómo miras a Sebastián. Cómo te mueves por esta casa como si te perteneciera. Te estás empezando a creer el cuento de hadas. Luciana mantuvo su voz firme, aunque su corazón latía dolorosamente. No sé de qué habla. Claro que sabes. Pero déjame aclararte algo. Sebastián es un hombre solitario, vulnerable. Y tú eres conveniente. Estás aquí. Cuidas a sus hijos. Es fácil confundir gratitud con algo más. Victoria sonrió, pero no había calidez en ella. Pero hombres como Sebastián no terminan con mujeres como tú. No realmente. Podría ser una distracción, tal vez incluso una aventura, pero al final, cuando se case de nuevo, será con alguien de su mundo. Alguien que entienda cómo funciona este nivel de sociedad. Terminamos aquí, dijo Luciana, sorprendida por la firmeza en su propia voz. Terminamos cuando yo lo diga. Eres la ayuda. Conoce tu lugar. Luciana salió antes de que Victoria pudiera ver las lágrimas que amenazaban con caer. Sebastián organizó una cena con inversionistas el viernes. Victoria insistió en ayudar a planear. Estas conexiones son importantes, Sebastián. No puedes servir mole y tortillas a los Durán. Tienen estándares. Luciana se ofreció a quedarse arriba con los niños. No seas ridícula, dijo Victoria. Necesitamos a alguien que sirva. Tú conoces la casa, será más eficiente. Así que Luciana se encontró vistiendo su mejor blusa negra, sirviendo vino a personas que no la veían. Los invitados llenaron el comedor. Hombres en trajes que costaban más que su renta anual. Mujeres con joyería que brillaba como estrellas pequeñas. Conversaciones sobre casas de playa en Los Cabos, próximas aperturas de hoteles, inversiones en Tulum. Luciana era un fantasma moviéndose entre ellos. ¿Más vino?, ofrecía. Algunos asentían sin mirarla. Otros simplemente extendían sus copas, sus conversaciones sin interrupción. El nuevo desarrollo en la Riviera Maya va a triplicar la inversión. Mis hijos están en ese programa de verano en Suiza. Simplemente no encuentras buen servicio doméstico hoy en día. Victoria se movía por el espacio como anfitriona. Sebastián y yo hemos estado discutiendo opciones educativas para los niños. Internados en Europa, quizás. Es lo que Adriana hubiera querido. Sebastián no corrigió esa declaración. Luciana notó su silencio. Una mujer llamada Elena se volteó hacia Victoria. ¿Todavía estás buscando niñera? Pensé que Sebastián había contratado a alguien. Ya tiene personal temporal. Victoria agitó su mano desdeñosamente. Pero nada permanente. Los niños necesitan a alguien con credenciales apropiadas, entrenamiento europeo, referencias de familias establecidas. No solo cualquiera. Luciana estaba parada a menos de 1 metro rellenando copas de agua. Invisible. Rodrigo Durán, uno de los principales inversionistas, se rió. El problema con contratar localmente es que no entienden discreción ni límites apropiados. Mi hermana contrató a una chica de Chiapas una vez. 3 meses después, se comportaba como si fuera parte de la familia. Exactamente, acordó Victoria. Hay que mantener líneas claras. Ellos versus nosotros. De otra manera se vuelve complicado. Sebastián bebió su vino en silencio. No defendió a Luciana. No corrigió las implicaciones. Luciana sintió algo quebrarse dentro de ella. Terminó de servir mecánicamente. Luego subió a revisar a los niños. Tomás todavía estaba despierto, leyendo con su linterna bajo las cobijas. ¿La cena terminó? Todavía no. Solo vine a asegurarme de que estuvieras bien.
Odio cuando la tía Victoria viene. Todo se siente equivocado. Luciana se sentó en el borde de su cama. A veces las personas que están dolidas lastiman a otros sin darse cuenta. ¿Estás dolida? La pregunta la sorprendió por su percepción. Todos llevamos algo de dolor, cariño. Es parte de estar vivo. Tomás la estudió con esos ojos demasiado viejos. No quiero que te vayas. Como las otras niñeras. Tú nos haces felices. Luciana besó su frente, escondiendo sus lágrimas. Duerme. Mañana es sábado. Haremos hotcakes con chispas de chocolate. Pero cuando cerró la puerta de su cuarto, Luciana se permitió llorar silenciosamente. La conversación sucedió 2 días después. Luciana pasaba por la oficina de Sebastián buscando su suéter olvidado cuando escuchó voces. «Solo te estoy protegiendo», decía Victoria. «Esa mujer se está volviendo demasiado importante para los niños. Para ti. Luciana es excepcional con ellos. Es la ayuda, Sebastián, y he visto cómo te mira, cómo tú la miras». Silencio. Luciana debería alejarse, debería irse, pero sus pies estaban clavados al piso. «No sé de qué hablas. Por favor». «No soy ciega. Estás solitario. Ella está aquí. Es natural sentir conexión, pero necesitas pensar prácticamente». ¿Prácticamente? ¿Qué sabes realmente de ella? ¿Su historia? ¿Sus motivaciones? Mujeres en su posición han atrapado a hombres como tú antes. Embarazos convenientes, demandas, escándalos. Luciana no es así. Pero la defensa era débil, vacilante. ¿Cómo lo sabes? Porque es buena con tus hijos. Porque te hace sentir algo después de 2 años de entumecimiento. Eso no es amor, Sebastián. Es gratitud, conveniencia. Victoria. Adriana fue mi hermana. Esos niños son mi familia. Y no voy a permitir que alguna oportunista aproveche tu vulnerabilidad. Necesitas a alguien de tu nivel, alguien que entienda este mundo. Luciana entiende lo que importa. ¿Lo hace? Entonces pregúntale. Pregúntale si ha pensado en lo que una relación contigo podría significar para ella financieramente. Pregúntale si alguna vez ha considerado qué tan conveniente es enamorarse del millonario que la emplea. La pausa fue demasiado larga. «Voy a pensarlo», dijo Sebastián finalmente. Y esas 4 palabras destruyeron a Luciana. «No estás equivocada. No confío en ella. No, eso es ridículo. Solo voy a pensarlo». Como si las insinuaciones de Victoria tuvieran mérito. Como si Luciana fuera realmente alguien que necesitara ser investigada, cuestionada, dudada. Caminó de regreso a su cuarto en estado de shock. Se sentó en su cama, mirando el pequeño espacio que había ocupado durante casi 4 meses. Las paredes prestadas, los muebles que no eran suyos, la vida que nunca había sido realmente suya. Victoria tenía razón sobre una cosa. Luciana se había empezado a creer el cuento de hadas. Había empezado a imaginar que pertenecer era posible, que el amor podría ser suficiente para cruzar las divisiones de clase, dinero, expectativas sociales. Pero pertenecer requería ser vista, y Sebastián acababa de demostrar que cuando importaba, cuando su mundo presionaba, él no la defendería, porque en su mundo ella era reemplazable. Luciana sacó su laptop y abrió un documento en blanco. Comenzó a escribir su carta de renuncia. Las lágrimas caían sobre el teclado mientras escribía, pero su decisión era clara. No podía quedarse en un lugar donde amaba a personas que nunca podrían amarla completamente. No porque no quisieran, sino porque el mundo no lo permitiría. Y ella se amaba demasiado a sí misma para aceptar las migajas. Aunque dejara a esos 4 niños, iba a romperla de maneras que ni siquiera la muerte de su hermano había logrado. Aunque dejar a Sebastián significaba abandonar la única posibilidad de amor que había sentido en años. Algunas imposibilidades simplemente tenían que ser aceptadas. Guardó el documento. Mañana se lo entregaría. Esa noche Luciana no durmió. Solo se sentó en la ventana, mirando hacia las calles iluminadas de Polanco, y se permitió llorar por un futuro que nunca había sido realmente posible. Luciana esperó hasta que los niños estuvieran en la escuela. Encontró a Sebastián en su oficina, revisando contratos como si la normalidad todavía existiera. Victoria había partido esa mañana, satisfecha con el daño que había causado. «Necesito hablar con usted». Él levantó la vista. Algo en su tono lo hizo cerrar la laptop. «¿Qué sucede?»
Luciana puso el sobre blanco sobre su escritorio. Sus manos no temblaban aunque su corazón se estaba rompiendo. Mi renuncia. Con 2 semanas de preaviso, como estipula el contrato. El color drenó del rostro de Sebastián. ¿Qué? ¿Por qué? Los niños están estables ahora. Han progresado enormemente en estos 4 meses. Están listos para una solución más permanente. Las palabras sonaban profesionales, ensayadas, vacías. Luciana, si esto es por Victoria, esto es por muchas razones. Dime una. Ella lo miró directamente permitiéndose este momento de honestidad brutal. Porque no puedo quedarme en un lugar donde me estoy enamorando de personas que nunca podré tener realmente. La confesión cayó entre ellos como vidrio rompiéndose. Sebastián se levantó, caminando alrededor del escritorio. No digas eso. ¿Por qué no? Es la verdad. Me estoy enamorando de sus hijos. Me estoy enamorando de esta familia. Me estoy enamorando de... Se detuvo. No podía decir el resto. De mí, terminó él en voz baja. Te estás enamorando de mí. No importa, porque escuché su conversación con Victoria. Escuché cuando ella sugirió que yo podría ser una oportunista. Y escuché su respuesta. Sebastián cerró los ojos. Luciana, voy a pensarlo, citó ella, su voz quebrándose. No estás equivocada. No confío en ella, solo voy a pensarlo. Como si yo fuera realmente alguien cuyas intenciones necesitan ser investigadas. Estaba sorprendido, no sabía qué decir. No, exactamente. Y eso me dice todo lo que necesito saber. Luciana dio un paso atrás cuando él trató de acercarse. Cuando importó, cuando su mundo presionó, usted no me defendió. Y no lo culpo. Es su mundo, sus reglas, sus expectativas. Pero yo no puedo vivir en los márgenes de la vida de alguien más. ¿Qué quieres que haga? Nada, quiero que acepte mi renuncia, que encuentre a alguien apropiado para sus hijos, alguien con las credenciales correctas y el background correcto. No me importan las credenciales, pero le importa lo que piensen los demás. Y debería. Tiene un negocio, una reputación, hijos que criar en cierto nivel de sociedad. Luciana recogió su bolsa. Terminaré las 2 semanas porque eso es profesional, pero después de eso es mejor que hagamos una separación limpia. Y si no quiero una separación limpia, entonces es más valiente que yo, porque yo sí quiero una, antes de que esto se vuelva más difícil de lo que ya es. Salió de su oficina con la espalda recta y la cabeza alta. Solo cuando llegó a su cuarto, permitió que las lágrimas cayeran. Sebastián se quedó mirando el sobre durante 1 hora. No podía abrirlo. Abrir esa carta haría esto real. Paulina entró sin tocar, leyendo su expresión inmediatamente. ¿Qué pasó? Renunció. Maldita sea. Sebastián la miró sorprendido. Paulina nunca maldecía. Victoria fue demasiado lejos, ¿verdad? ¿Lo sabías? Señor Ortiz, todos en esta casa sabemos que usted y Luciana están enamorados. Todos excepto ustedes 2, aparentemente. Él se hundió en su silla. No puedo pedirle que se quede. No es justo para ella. Y es justo dejarla ir cuando ambos son miserables. Es más complicado que eso. Solo es complicado si usted lo hace complicado. Paulina puso su mano en su escritorio. Trabajé para su esposa también, ¿recuerda? Adriana me contrató. Y si hay algo que aprendí de ella es que el amor no es complicado. Las personas lo hacen complicado con miedo y expectativas y lo que dirán los demás. Adriana venía del mismo mundo que yo. Adriana venía de Oaxaca. Su padre era carpintero. Ella obtuvo una beca para estudiar arte. ¿Realmente ha olvidado eso? Sebastián se quedó helado. Tenía razón. Adriana había llegado a la Ciudad de México con una maleta y sueños. Su familia no tenía dinero. Ella construyó su vida desde cero. Él había olvidado. O tal vez había reescrito la historia en su cabeza después de su muerte. Su esposa no se hubiera dejado intimidar por Victoria, continuó Paulina. Se hubiera reído en su cara y le hubiera dicho que viviera su vida, no la aprobación de otros. Pero los niños están a punto de perder a otra persona que aman. Esa es su preocupación real aquí. Los niños regresaron de la escuela y supieron inmediatamente que algo estaba mal. Luciana preparó la merienda con manos mecánicas. Sonrió cuando Emilio mostró un dibujo. Ayudó a Andrés con matemáticas. Negoció tiempo de pantalla con Felipe. Pero Tomás la observaba con ojos que veían demasiado. Algo pasó.
Todo está bien, cariño. No mientas. Eres mala mintiendo. Luciana se sentó, reuniendo a los 4 niños alrededor de la mesa. Tengo que decirles algo difícil. Sus caras se pusieron pálidas. Conocían ese tono. En 2 semanas voy a dejar este trabajo. El silencio fue absoluto. Entonces Emilio empezó a llorar. Sin sonido, solo lágrimas cayendo. ¿Por qué?, exigió Tomás. ¿Qué hicimos mal? Nada. Ustedes no hicieron nada mal. Son perfectos. Es complicado. Los adultos siempre dicen eso, dijo Felipe, su voz temblando. Cuando realmente significa que no quieren explicar. Están en lo correcto. Déjenme intentar explicar mejor. Luciana buscó palabras que fueran honestas, pero apropiadas para su edad. A veces las personas tienen que irse, incluso cuando no quieren, porque quedarse lastimaría más eventualmente. ¿Te lastimamos?, preguntó Andrés. No, nunca. Ustedes me han dado los mejores 4 meses de mi vida. Entonces quédate, suplicó Emilio. Por favor, no queremos a nadie más. Luciana los abrazó, sus 4 cuerpos presionando contra ella. Los voy a extrañar cada día. Van a estar en mi corazón para siempre. Pero a veces amar a alguien significa tomar decisiones difíciles. Tomás se separó bruscamente. Esto es culpa de papá, ¿verdad? ¿O de la tía Victoria? Tomás, siempre pasa lo mismo. Las personas que nos importan se van. Mamá se fue. Ahora tú. ¿Quién sigue? Salió corriendo antes de que Luciana pudiera detenerlo. Sebastián contrató a una nueva niñera en 48 horas. Mónica Herrera tenía credenciales impecables, entrenamiento en Ginebra, referencias de 3 familias diplomáticas, hablaba 4 idiomas, duró 3 días. Los niños no fueron violentos, no hicieron bromas elaboradas, simplemente no cooperaron, dejaron de hablar, dejaron de comer apropiadamente. Se movían por la casa como zombis. Mónica renunció diciendo que los niños necesitaban terapia intensiva. La siguiente niñera duró 2 días. Luciana cumplía su semana final, pero los niños la seguían como fantasmas. No le hacían preguntas. Solo existían cerca de ella, tratando de absorber cada momento restante. La noche del viernes Tomás finalmente explotó. Sebastián estaba en la sala, revisando currículums de otra agencia. Tomás entró con una furia que hizo que su padre levantara la vista. ¿Qué hiciste? Tomás, es tarde. Deberías... ¿Qué hiciste? ¿Por qué se va Luciana? Sebastián puso los papeles a un lado. Es complicado, hijo. Deja de decir eso. Tomás nunca había gritado así. Su voz se quebró con rabia y dolor. Lo estás haciendo otra vez. Estás haciendo que alguien que amamos desaparezca, igual que hiciste con las cosas de mamá, igual que nos hiciste dejar de hablar de ella. Eso no es... Sí lo es. Cada vez que empezamos a amar algo, tú lo quitas. ¿Por qué tienes miedo? Las lágrimas corrían por las mejillas de Tomás. Sabemos que te gusta Luciana. No somos tontos. Sabemos que ella te gusta y tú le gustas a ella. Pero estás dejando que se vaya porque es más fácil que arriesgarse. Sebastián sintió como si su hijo de 8 años lo hubiera golpeado. Tomás, mamá no habría tenido miedo. Ella era valiente. Pero tú eres un cobarde. La palabra resonó en el espacio entre ellos. Ya no quiero que seas así, continuó Tomás, su voz rompiéndose. Ya no quiero tener un papá fantasma. Quiero que seas real, que sientas cosas, que pelees por las personas que amas. Se limpió las lágrimas furiosamente. Pero supongo que eso es pedirte demasiado. Tomás subió corriendo las escaleras, dejando a Sebastián solo con la verdad que había estado evitando. Su hijo tenía razón, sobre todo. Sebastián condujo a Iztapalapa a las 11 de la noche. Las calles eran diferentes aquí, más ruidosas, más vivas de maneras que Polanco nunca era. Vendedores ambulantes todavía trabajaban, música salía de ventanas abiertas. La vida sucedía sin disculpas. Encontró el edificio que Paulina había conseguido de los registros de empleados. 4 pisos sin elevador, pintura descascarándose. Tocó la puerta del apartamento 3B. Una mujer joven abrió sorprendida de ver a un hombre en traje a esta hora. ¿Sí? Busco a Luciana Moreno. Soy Sebastián Ortiz, su empleador. Luciana, llamó sin apartar la mirada de él. ¿Tienes visita?
Luciana apareció en pants y camiseta, el cabello recogido en un moño desordenado, sin maquillaje, ojos rojos de llorar. Su expresión pasó de sorpresa a dolor. «¿Qué hace aquí? Necesitamos hablar». «Ya hablamos. Tengo 3 días más y termino. Por favor, déjeme tenerlos en paz». «No puedo, porque Tomás acaba de llamarme cobarde». Y tiene razón. Luciana miró a su compañera de cuarto, que estaba disfrutando el drama. 5 minutos afuera. Bajaron al pequeño patio del edificio. Una banca rota, plantas en macetas improvisadas. Real, crudo, sin pretensiones. «Habla», dijo Luciana cruzando los brazos. «He sido un cobarde, con mi dolor, con mis hijos, contigo». «Sebastián, déjame terminar, por favor». Él tomó aire profundo. «Cuando Adriana murió me convencí de que mantener distancia era protección. Si no sentía, no podía ser lastimado de nuevo. Si guardaba todo, el dolor desaparecería». Se pasó una mano por el cabello. «Pero solo hice que el dolor creciera. Envenenó a mis hijos. Me envenenó a mí. Convertí a Adriana en un fantasma en lugar de un recuerdo vivo. Ya sé todo esto, pero no sabes esto. Te estoy haciendo lo mismo. Estoy dejando que te vayas porque es más fácil que arriesgarme. Porque enamorarme de ti significa admitir que estoy listo para vivir de nuevo. Y eso se siente como traición». Luciana sintió lágrimas quemando sus ojos. «No es traición, es supervivencia». Tomás me dijo eso. Esencialmente, dijo que mamá no habría tenido miedo, que ella era valiente, y que yo soy un cobarde. Es un niño enojado. Es un niño que dice la verdad. Sebastián se acercó, pero no la tocó. «Me estoy enamorando de ti. Probablemente ya estoy enamorado de ti. Y Victoria tenía razón sobre una cosa. Es en parte porque estabas ahí. Porque cuidaste a mis hijos. Porque me devolviste la vida». Hizo una pausa. «Pero también me estoy enamorando de ti porque eres feroz, porque no te dejas intimidar, porque tratas el dolor con honestidad en lugar de esconderlo, porque haces que quieras ser mejor». «Eso no cambia nada», dijo Luciana, aunque su voz temblaba. «Sigo siendo la niñera de Oaxaca. Tú sigues siendo el millonario de Polanco. El mundo todavía tiene reglas. Entonces rompamos las reglas. Fácil para ti decirlo. No eres tú quien será llamada oportunista. Cazafortunas. La sirvienta que atrapó al jefe. Entonces haré que sea imposible que nadie diga eso». La miró directamente. «Te estoy pidiendo que me ayudes a construir algo nuevo. No como empleada, como pareja, como alguien que elijo, como alguien que mis hijos necesitan, como alguien que yo necesito. Sebastián, sé que es complicado. Sé que habrá juicio. Que la gente como Victoria dirá cosas, que mi mundo puede ser cruel». Tomo su mano finalmente, pero también sé que no quiero vivir el resto de mi vida preguntándome qué hubiera pasado si hubiera sido valiente, si hubiera peleado por ti. Luciana lo miró a través de las lágrimas. «No necesito que me rescates. No soy un proyecto o una prueba de tu redención. Lo sé. No voy a ser absorbida en tu mundo y desaparecer. Tengo planes. Voy a volver a estudiar psicología infantil. Voy a trabajar en centros comunitarios. Voy a mantener mi identidad. No esperaría menos. Y si hago esto, si regreso, necesito saber que vas a defenderme, que cuando Victoria u otro venga con sus comentarios vas a decir algo, que no voy a tener que pelear esas batallas sola». Sebastián apretó su mano. «Te prometo que nunca más me quedaré callado cuando alguien te falte el respeto. Te prometo que haré esto público y real. Te prometo que pelearé por esto. Por nosotros». «Es aterrador», susurró Luciana. «Lo sé, pero tal vez podemos estar aterrados juntos». Ella soltó una risa húmeda. «Eres ridículo. ¿Eso es un sí?» Luciana lo estudió en la luz débil del patio. Este hombre que había aprendido a vivir de nuevo, que había escuchado a sus hijos, que había conducido a través de la ciudad a medianoche para pelear por ella. Es un tal vez. Necesito pensarlo. Tomaré un tal vez. Pero Sebastián, si hago esto, si vuelvo, no es como niñera. Necesitamos redefinir esto completamente. De acuerdo. ¿Qué sugieres? No lo sé todavía, pero necesitamos descubrirlo juntos. Como iguales. Él sonrió genuinamente. Puedo trabajar con eso. Luciana no dijo sí esa noche, pero tampoco dijo no.
Y por primera vez en semanas, ambos durmieron con algo que se parecía a la esperanza. Luciana regresó un martes por la mañana, no como empleada, como invitada. Sebastián había insistido en eso. Tocó la puerta aunque tenía llave. Los límites importaban ahora más que nunca. Sebastián abrió, todavía en pants de dormir. No el ejecutivo pulido, sino el hombre vulnerable detrás de la fachada. «Viniste». Dije que tal vez. Esto es mi tal vez en acción. Él sonrió y era diferente ahora, más ligero. Los niños no saben. No quise darles esperanzas en caso de que decidiera que ustedes eran demasiado complicados. Algo así. Luciana entró a la casa que había sido su hogar durante 4 meses y medio. Olía a café quemado y caos matutino. ¿Quemaste el desayuno? Intenté hacer hot cakes. Resultó mal. Claramente. Subieron juntos. Los niños estaban en la mesa del desayuno, empujando cereal por sus platos sin entusiasmo real. La nueva niñera, la tercera en una semana, limpiaba la cocina con expresión desesperada. Luciana entró primero. 4 cabezas levantaron a la vez. El tiempo se detuvo. Entonces Emilio estaba corriendo, lanzándose a sus brazos con un sollozo. Felipe lo siguió. Andrés. Finalmente Tomás, el último en bajar sus defensas, pero el primero en aferrarse más fuerte. «Regresaste», lloraba Emilio. «Pensé que no ibas a regresar». Estoy aquí». Los abrazó a todos, estos 4 niños que se habían metido en su corazón sin permiso. Sebastián despidió a la niñera temporal con una generosa indemnización y una disculpa. Cuando los niños finalmente la soltaron, Luciana se sentó a su nivel. «Necesito decirles algo importante. No estoy regresando como su niñera». Las caras cayeron inmediatamente. «Estoy regresando como amiga de su papá, como alguien que los ama pero que también tiene su propia vida. Voy a volver a la universidad, voy a trabajar en otros lugares. No voy a estar aquí todo el tiempo». «¿Pero vas a estar aquí a veces?», preguntó Felipe. «Sí, a veces, cuando me inviten, cuando quieran verme». «Siempre queremos verte», dijo Andrés con su literalidad habitual. «Entonces supongo que estaré aquí mucho». Tomás la estudió con esos ojos que veían todo. «¿Tú y papá?» Luciana miró a Sebastián, quien asintió. «Tu papá y yo vamos a intentar. No sé cómo va a funcionar todavía, pero vamos a intentar». «¿Intentar qué?», preguntó Felipe confundido. «Ser más que amigos», explicó Sebastián, sentándose con ellos. «Luciana y yo nos gustamos, como se gustaban su mamá y yo». El silencio fue pesado. «¿Eso significa que Luciana va a ser nuestra nueva mamá?», preguntó Emilio en voz pequeña. «No», respondió Luciana firmemente. «Nadie reemplaza a su mamá. Nadie podría. Pero podría ser alguien que también los ama, de manera diferente. Como una amiga especial», sugirió Andrés. «Exacto». Tomás finalmente habló. «¿Prometes no irte otra vez? Incluso cuando sea difícil». Luciana tomó su mano. «Prometo pelear por quedarme. No puedo prometer que nunca habrá problemas, pero sí prometo que no me rendiré fácilmente». Eso pareció ser suficiente. Redefinir la relación fue complicado. Luciana se mudó de su apartamento compartido, pero no a la casa de Sebastián. Alquiló un pequeño estudio en la Condesa. Cerca pero independiente. «Necesito mi propio espacio», explicó, «donde sea solo mío, donde pueda ir cuando necesite pensar». «Entiendo», dijo Sebastián, aunque claramente quería que ella se quedara. «Esto no es rechazo, es supervivencia. Si voy a hacer esto, necesito mantener mi identidad». Él besó su frente. «Lo entiendo, de verdad». Ella pasaba noches con los niños, cenas familiares 3 veces por semana, fines de semana cuando su horario lo permitía. Pero también tenía su propia vida. Se inscribió en un programa nocturno de psicología infantil en la UNAM. Las clases eran desafiantes, estimulantes, suyas. Comenzó a trabajar medio tiempo en un centro comunitario en Iztapalapa. Niños de recursos limitados que necesitaban lo que ella sabía dar. Sebastián la apoyaba sin intentar controlarla. Pagó su matrícula aunque ella protestó. «Es una inversión en alguien que amo. Déjame hacer esto». «Pero no quiero». «No eres un proyecto de caridad. Eres mi pareja, y las parejas se apoyan mutuamente». Ella aceptó finalmente, con la condición de que cuando terminara su maestría, podría pagar por algo que él necesitara.
¿Cómo qué? No lo sé todavía, pero encontraré algo. El evento de negocios fue 2 meses después de su regreso. Sebastián estaba inaugurando el nuevo hotel en Puebla. Inversores, socios, prensa, gente importante que esperaba ver al Sebastián Ortiz de siempre. Profesional, distante, enfocado solo en negocios. «Quiero que vengas», le dijo a Luciana. «Sebastián, no sé si, como mi pareja, no como staff, como la mujer con quien estoy construyendo una vida». Luciana sintió pánico y emoción simultáneamente. «Tu mundo va a hablar». «Que hablen. Ya perdí demasiado tiempo preocupándome por lo que otros piensan». Ella usó un vestido que había comprado con su primer salario del centro comunitario. No era de diseñador, no era caro, era perfecto. Sebastián no podía dejar de mirarla. «Estás hermosa». «Estoy aterrada». «Yo también. Hagámoslo juntos». El evento fue exactamente tan incómodo como Luciana anticipó. Miradas de sorpresa cuando Sebastián llegó con ella. Murmullos cuando los presentó como pareja. Elena, la amiga de Victoria, casi dejó caer su copa. Rodrigo Durán se acercó con sonrisa calculada. «Sebastián, no sabía que tenías compañía esta noche. Rodrigo, te presento a Luciana Moreno, mi pareja». La palabra cayó como bomba. «Encantado», dijo Rodrigo, pero sus ojos evaluaban. «¿A qué te dedicas, Luciana?» «Estudio psicología infantil en la UNAM y trabajo en un centro comunitario en Iztapalapa». «¡Qué noble!». El tono hacía que noble sonara a pintoresco. Sebastián puso su mano en la cintura de Luciana, clara declaración de territorialidad. «Luciana transformó la vida de mis hijos, y la mía. Es la persona más extraordinaria que conozco». «Estoy seguro», dijo Rodrigo sin sonar seguro en absoluto. Durante la cena, Luciana fue sentada en la mesa principal, no en la mesa de staff, no escondida, al lado de Sebastián. Los invitados hacían preguntas con curiosidad apenas velada. «¿Cómo se conocieron?» «A través de mis hijos», respondió Sebastián sin elaborar. «¿Familia de Luciana también está en negocios?» «Mi padre tiene un taller de carpintería en Oaxaca», dijo Luciana claramente. «Mi madre vende textiles en el mercado. Es trabajo honesto». El silencio incómodo fue roto por Sebastián. «Igual que la familia de mi esposa. Su padre también era carpintero. Siempre admiré eso. Personas que construyen cosas reales con sus manos». Fue una declaración, una línea en la arena. «Esta mujer me importa, su familia me importa. Si eso los hace incómodos, es su problema». Después del discurso principal, cuando Sebastián agradeció a los inversionistas y presentó los planos del hotel, añadió algo inesperado. «Quiero agradecer especialmente a alguien esta noche. Luciana Moreno me enseñó algo que había olvidado, que los edificios más impresionantes no significan nada si regresas a una casa vacía». La miró directamente desde el podio. «Me enseñó que la verdadera riqueza está en las conexiones que construimos, en el amor que nos atrevemos a sentir, en la valentía de vivir plenamente incluso después de la pérdida». Luciana sintió lágrimas amenazando. «Entonces, aunque este hotel es importante, es solo un edificio. Mi verdadera construcción está en casa, con mis hijos, con esta mujer que me devolvió la vida». El aplauso fue educado pero confundido. Esta vulnerabilidad pública no era normal en ese mundo, pero Sebastián no le importó. Solo le importaba que Luciana supiera. Era real, era público, era permanente. Victoria llegó a la casa sin avisar una semana después. Luciana estaba ayudando a Emilio con un proyecto de arte cuando sonó el timbre. Sebastián atendió. Su voz flotó desde la entrada. «Victoria, qué sorpresa. Escuché sobre tu anuncio en Puebla. Vine a hablar contigo. Pasa». Luciana se preparó para confrontación. Los niños sintieron la tensión y desaparecieron silenciosamente a sus cuartos. Victoria entró a la sala, donde Luciana ordenaba materiales de arte. «Así que es verdad. Lograste tu objetivo». «Victoria», advirtió Sebastián. «No, déjala», dijo Luciana parándose. «Tiene derecho a sus opiniones, incluso si están equivocadas». Victoria la estudió con expresión indescifrable. «¿Equivocadas?» «Sí, porque no tenía un objetivo. No planeé esto. Me enamoré a pesar de mí misma, a pesar de saber que sería complicado y doloroso y que personas como usted me juzgarían». Se acercó a Victoria directamente.
Amo a esos niños, amo a este hombre. Y sí, vengo de un lugar diferente. Mi familia no tiene dinero. No tengo las conexiones correctas, pero tengo algo que importa más. Los amo por quienes son, no por lo que tienen. Victoria parpadeó sorprendida por la ferocidad. Adriana. Adriana querría que Sebastián fuera feliz, interrumpió Luciana. Querría que sus hijos tuvieran amor en sus vidas. ¿O ella era tan mezquina que preferiría que todos sufrieran para siempre? ¿Cómo te atreves? Me atrevo, porque alguien tiene que decir la verdad. Usted no está protegiendo a su hermana. Está escondiendo su propio dolor detrás de juicio y control. Las lágrimas llenaron los ojos de Victoria. Ella era mi hermana pequeña. Se suponía que yo debía protegerla. Y no pude. Ni siquiera pude salvarla. Luciana sintió su enojo suavizarse. Nadie podía salvarla. El cáncer no funciona así. Pero puede honrarla dejando que su familia viva. Victoria se limpió los ojos bruscamente. No puedo aprobar esto. No necesito tu aprobación, dijo Sebastián, poniéndose al lado de Luciana. Pero me gustaría tu respeto. Luciana es parte de nuestras vidas ahora, y espero que eventualmente puedas aceptar eso. Victoria los miró a ambos durante un largo momento. No será fácil para ella. Tu mundo puede ser cruel. Lo sé, dijo Luciana, pero he sobrevivido cosas peores. Victoria asintió lentamente. Eso puedo creerlo. No fue reconciliación, pero fue el comienzo de algo parecido a aceptación. Las semanas se convirtieron en meses. Luciana balanceaba escuela, trabajo y tiempo con la familia Ortiz. Era agotador y perfecto simultáneamente. Los niños la llamaban por su nombre. No mamá, nunca eso. Pero cuando la presentaban a sus amigos decían, «Esta es Luciana, la novia de nuestro papá», con orgullo evidente. Sebastián aprendió a cocinar. Mal, pero lo intentaba. Luciana aprendió sobre negocios hoteleros, no porque quisiera involucrarse, sino porque le importaba lo que le importaba a él. Se peleaban, sobre límites con los niños, sobre cuánto tiempo pasaban juntos versus separados, sobre dinero y expectativas y diferencias culturales que no desaparecían mágicamente con amor. Pero también se disculpaban, hablaban, crecían. Una noche, 6 meses después de su regreso, estaban en el jardín después de que los niños se durmieron. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Sebastián, de haber elegido esto. La complicación. Luciana pensó honestamente. A veces es difícil. Tu mundo todavía me mira diferente. Probablemente siempre lo hará. Tomó su mano. Pero no me arrepiento, porque esto es real. No es fácil, pero es real. Y prefiero una vida real y complicada que una fantasía simple. Te amo. Lo sé. Yo también te amo. ¿Entonces te quedarás? Incluso cuando sea difícil. Especialmente cuando sea difícil. Eso es lo que significa quedarse. Sebastián la besó bajo las estrellas de una ciudad que nunca dormía, en un jardín que alguna vez fue santuario de una mujer que él amó y perdió, construyendo un futuro con una mujer que lo enseñó a vivir de nuevo. No era simple, no era un cuento de hadas, era mejor. Era real, y eso era suficiente. Los niños encontraron el anillo 3 semanas después. Sebastián lo había escondido en su oficina, planeando el momento perfecto. Pero Felipe, buscando cinta adhesiva, lo descubrió. «Papá, va a proponerle matrimonio a Luciana». El grito alertó a toda la casa. Cuando Sebastián bajó, encontró a sus 4 hijos en el comedor, el anillo en la mesa, mirándolo expectantes. Esto se suponía que era sorpresa. «¿Vas a casarte con ella?», preguntó Andrés. Iba a preguntarle, eventualmente, cuando el momento fuera correcto. ¿Y si dice que no? La voz de Emilio temblaba. Es una posibilidad. Luciana valora su independencia, puede que no esté lista. Pero tú quieres que diga que sí, dijo Tomás. No era pregunta. Sí, quiero que diga que sí. Felipe tomó el anillo, estudiándolo. Es bonito, pero no es enorme. Luciana no querría enorme, querría significativo. ¿Y esto es significativo?, preguntó Andrés. Perteneció a mi abuela, la madre de mi madre. Era una mujer fuerte, como Luciana. Los niños se miraron con ese lenguaje silencioso. Tomás asintió. Entonces deberías preguntarle. Pronto,
antes de que nosotros arruinemos la sorpresa más. Sebastián rió. Ya arruinaron la sorpresa. Entonces no hay razón para esperar, declaró Felipe con su lógica de 9 años. Y tenía razón. Pero esa historia era para otro día. Por ahora, había una familia que construir, una vida que vivir, amor que elegir cada día, incluso cuando era difícil, especialmente cuando era difícil, porque eso es lo que significaba hacer lo imposible. Un año puede cambiar todo. Luciana colocó la última flor de cempasúchil en el ofrenda, sus dedos rozando los pétalos anaranjados que guiarían a los espíritus de regreso a casa. Era la noche del 1 de noviembre, y la casa Ortiz brillaba con velas y memorias. El ofrenda cubría toda la pared del comedor. Fotografías de Adriana sonriendo con pintura en las mejillas, de ella embarazada y radiante, de ella con 4 bebés diminutos en brazos. Pero también había fotos nuevas. Emiliano Moreno en su motocicleta, joven y valiente. Luciana y su hermano de niños en Oaxaca, descalzos y felices. ¿Aquí va el pan de muerto?, preguntó Emilio, cargando la canasta con reverencia. Perfecto, justo en el centro. Los niños habían ayudado a construir el altar durante todo el día. Papel picado que ellos mismos cortaron colgaba del techo en explosiones de color. Fotografías que seleccionaron cuidadosamente, objetos que significaban algo. El caballete de pintura de Adriana, su bufanda favorita, el libro de poesía que leía en voz alta, la playera de motocross de Emiliano, su taza de café agrietada, la foto de él enseñando a Luciana a andar en bicicleta cuando ella tenía 5 años. ¿Por qué ponemos comida si los muertos no pueden comer?, preguntó Andrés, siempre el científico. Porque no es para alimentar sus cuerpos, explicó Luciana. Es para alimentar los recuerdos, para decirles que no los hemos olvidado. Felipe acomodó el chocolate caliente que había sido la bebida favorita de Adriana. Mamá hubiera amado esto. Nunca celebrábamos Día de Muertos antes. Porque papá tenía miedo, dijo Tomás simplemente. Pero ya no. Sebastián apareció en la entrada del comedor con más velas. Se detuvo, observando el altar que su familia había construido. Un año atrás la idea de esto lo hubiera destruido. Ver el rostro de Adriana tan prominentemente. Recordar activamente. Celebrar a los muertos en lugar de esconderse de ellos. Ahora solo sentía gratitud y amor, y el tipo de dolor suave que viene con recuerdos hermosos. «Es perfecto», dijo en voz baja. Luciana se acercó tomando su mano. Los niños hicieron la mayor parte. Emilio diseñó todo el esquema. Heredó el ojo artístico de su madre. Sí, lo heredó. Ya no dolía decir esas cosas. Ya no se sentía como traición reconocer a Adriana, con Luciana parada a su lado. El timbre sonó. Los primeros invitados estaban llegando. La casa se llenó con una mezcla de mundos, los socios de negocios de Sebastián con sus esposas impecables, los compañeros de clase de Luciana de la UNAM con su energía caótica, las familias del centro comunitario donde ella trabajaba trayendo platillos caseros, incluso algunos amigos de Oaxaca que habían viajado para la celebración. El comedor bullía con conversaciones en diferentes niveles de español, formal y casual. Chilango y oaxaqueño, rico y trabajador, y funcionaba. Los niños circulaban como anfitriones naturales, explicando el ofrenda a quien preguntara. «Esta es nuestra mamá», decía Emilio a un colega de Sebastián. «Murió cuando teníamos 6 años, era pintora. Mira, ese cuadro de allá lo hizo ella, y este es Emiliano», añadía Felipe. El hermano de Luciana. Murió en un accidente de moto, era muy valiente. «No los olvidamos», explicaba Andrés. Solo aprendimos a recordar sin tanto dolor. Tomás guiaba a los visitantes con seriedad de adulto pequeño. En el Día de Muertos, los espíritus regresan a visitarnos, no es triste. Es como una reunión familiar, pero algunos de la familia están muertos. Una señora del centro comunitario, doña Rosa, abrazó a Luciana. «Hiciste algo hermoso aquí, mija. 2 mundos, una familia. No fue fácil», admitió Luciana. «Las cosas buenas nunca lo son». Doña Rosa miró alrededor del espacio. Las pinturas de Adriana colgando junto a textiles oaxaqueños que Luciana había traído de su tierra. La elegancia de Polanco mezclándose con la calidez de comunidad, pérdida y amor coexistiendo. Pero vale la pena.
Esto vale la pena. Paulina encontró a Luciana en la cocina, preparando más café. Necesitas ayuda. No eres staff esta noche, eres invitada. Después de 8 años no sé cómo ser solo invitada. Luciana sonrió. Entonces ayúdame como amiga, que es diferente. Trabajaron en silencio cómodo por un momento. ¿Sabes?, dijo Paulina finalmente. No estaba segura de ti al principio. Pensé que tal vez Victoria tenía razón, que eras muy diferente, muy complicada. Y ahora sé que eras exactamente lo que esta familia necesitaba. Alguien que no temía a la complicación, que no trataba de encajar en un molde. Sirvió café en tazas. Sebastián es diferente ahora, los niños son diferentes. Esta casa es diferente, y todo es gracias a ti. No solo yo. Todos hicieron el trabajo. Pero tú los enseñaste cómo. Victoria llegó tarde, como era su costumbre. Entró con su armadura habitual de elegancia, pero algo en su postura era más suave que antes. Los niños corrieron a saludarla. No con el entusiasmo reservado para Luciana, pero con afecto genuino. Tía Victoria, ven a ver el ofrenda. Pusimos la foto de mamá que más te gusta. Victoria siguió a Emilio, sus tacones sonando en el piso de madera. Se detuvo frente al altar, mirando el rostro de su hermana rodeado de flores y luz. Es hermoso, dijo, su voz quebrándose ligeramente. Luciana dice que recordar no tiene que doler, explicó Emilio. Puede doler y ser bonito al mismo tiempo. Victoria miró a Luciana al otro lado de la habitación. Sus ojos se encontraron. No era amistad, tal vez nunca lo sería, pero era respeto, reconocimiento. Luciana asintió. Victoria asintió de vuelta. Pequeños pasos, pero pasos al fin. Cuando todos los invitados se fueron, cuando las velas parpadeaban bajas y los niños finalmente se habían quedado dormidos en sus camas, Sebastián y Luciana se sentaron frente a la ofrenda. Estoy cansada, admitió Luciana, recostando su cabeza en su hombro. Fue una noche grande, pero buena, realmente buena. Sebastián besó su cabello. ¿Sabes qué día es mañana? 2 de noviembre, Día de Muertos continúa. También es el aniversario de 1 año desde que llegaste a esta casa, desde que todo cambió. Luciana levantó la cabeza, sorprendida. No me había dado cuenta. Yo sí, he estado contando. De su bolsillo sacó una caja pequeña. El corazón de Luciana saltó. Sebastián, sé que dijiste que necesitabas tiempo, que esto tenía que desarrollarse naturalmente. Y lo hemos hecho. 1 año de aprender a estar juntos. De pelear y reconciliarnos. De construir algo real. Abrió la caja. Un anillo de oro simple con una pequeña esmeralda. Este anillo perteneció a mi abuela. Era una mujer fuerte de Guadalajara que se casó con un hombre pobre contra los deseos de su familia. Construyeron una vida desde nada. Me recuerda a ti. Las lágrimas corrían por las mejillas de Luciana. No estoy pidiendo que seas perfecta, continuó Sebastián. No estoy pidiendo que renuncies a tu independencia o tus sueños. Estoy pidiendo que sigamos construyendo esto juntos, oficialmente, como familia. Tomó su mano. Luciana Moreno, ¿te casarías conmigo? Ella lo miró a través de las lágrimas. Este hombre que había aprendido a vivir de nuevo, que había defendido su relación contra su mundo, que amaba con todo su corazón roto y sanando. Sí, pero con condiciones. Él rió suavemente. Por supuesto que tienes condiciones. Termino mi maestría antes de la boda. Eso es 2 años más. De acuerdo. Y no quiero una boda enorme. Algo pequeño. Familia real. No un evento de negocios. Perfecto. Y los niños tienen que estar de acuerdo. No puedo casarme contigo si ellos no quieren esto. Ya les pregunté. Tomás dijo, cito textualmente, obvio que sí, tonto. Luciana soltó una carcajada húmeda. Entonces sí, me casaré contigo. Sebastián deslizó el anillo en su dedo. Encajaba perfectamente, como si siempre hubiera sido suyo. Se besaron frente a la ofrenda, rodeados por los rostros de las personas que habían amado y perdido, las personas que los habían traído a este momento. Adriana sonreía desde su fotografía. Emiliano también, como si estuvieran bendiciendo este futuro imposible que de alguna manera se había vuelto real. La mañana del 2 de noviembre amaneció brillante. Los niños encontraron a Luciana y Sebastián dormidos en el sofá, todavía frente a la ofrenda, el anillo brillando en su mano.
Felipe vio primero. Dijo que sí. El grito despertó a toda la casa. Los 4 niños saltaron sobre el sofá, aplastando a Sebastián y Luciana en un abrazo caótico. ¿Cuándo es la boda? ¿Puedo ser el portador de anillos? ¿Luciana va a vivir aquí ahora? ¿Tendremos más hermanos? Las preguntas volaban más rápido que las respuestas. Luciana los abrazó a todos, estos niños que se habían vuelto suyos sin borrar el amor por su madre. Calma, una pregunta a la vez. Y sí, probablemente, aún no lo sé, y esa es una conversación para después. Sebastián reía, genuinamente feliz por primera vez en años. Esta familia imposible, este amor complicado, esta vida que habían construido desde dolor y valentía y elección diaria. No era perfecto, nunca lo sería. Habría más peleas, más dudas, más momentos donde el mundo los presionaría y tendrían que decidir pelear o rendirse. Pero habían aprendido algo esencial. Lo imposible solo permanece imposible si no lo intentas. Y ellos habían intentado, cada día, con toda su fuerza, construyendo puentes entre mundos, honrando pasados mientras creaban futuros, amando imperfectamente pero completamente. El ofrenda todavía brillaba con velas. Las fotografías de Adriana y Emiliano, observando esta familia ruidosa y rota y hermosa. No olvidados, nunca olvidados, pero tampoco congelados en tiempo, vivos en memorias, en amor que continuaba, en lecciones que perduraban. Luciana miró a Sebastián sobre las cabezas de los niños. Él le sonrió, y en esa sonrisa estaba todo: gratitud, amor, promesa. Elegimos esto, elegimos el desafío, elegimos la complicación, elegimos el amor, cada día, una y otra vez, porque eso es lo que significa hacer lo imposible. Afuera, el sol de noviembre iluminaba las calles de Polanco, una ciudad enorme y diversa, donde millones de historias se desarrollaban simultáneamente, donde mundos diferentes colisionaban y se mezclaban y creaban algo nuevo. Y en una casa en esa ciudad, una familia desayunaba junta, ruidosa, caótica, imperfecta, viva. ¿Qué te pareció la historia de Sebastián y Luciana? Deja tus comentarios aquí abajo. En una escala del 0 al 10, ¿cómo calificarías esta historia? Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras historias.